Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast llamado Somos Artes, el podcast donde platicamos, entrevistamos a personas que se dedican a la parte de la economía creativa o como le decimos nosotros, la artisteada. El día de hoy se encuentra con nosotros Cristian Vilchis Lizardi. Así es. Lizardi, él es cineasta y pues nos va a venir a platicar acerca de su vida y de su obra. Bienvenido, Cris, ¿cómo estás? No, muy contento de estar aquí y muy emocionado también por la plática de hoy. Pues mira, la emoción es mutua. Vamos a empezar, aquí en Somos Artes siempre empezamos con una tradicional serie de preguntas. Son 3 preguntas random. Entonces, lo que se te venga a la mente, lo primero tú me lo dices, ¿va? Ok. La primera es, si hicieras bueno a un supervillano, ¿a quién harías bueno? De todo el universo. De todo lo que tú quieras y te puedas imaginar. Es que este sea bueno. Pues yo creo que a Maciosare, al extraño enemigo. ¿Al extraño enemigo? Sí, claro, porque creo que el mayor problema de los enemigos es que son extraños. Cuando ya dejan de ser extraños, ves que no son tan malos. Sí. Y terminas haciéndolos tus compas. Ajá, sí. Entonces creo que el problema de Maciosare es que es extraño. Si fuera compa, no tendría pedo. Como pasa luego que con Thanos, ¿no? Como los memes de, ahora entiendo por qué quería eliminar a la mitad del universo y cosas así, ¿no? Sí, y ya empiezas a familiarizarlos. Eso sí es muy cierto. Segunda pregunta, Cris. ¿Qué condimento de cocina usas sí o sí cada vez que tú cocinas o vas a comer algo? Yo creo que el ajonjolí. ¿El de todos los moles? El de todos los moles. No, sí, de verdad lo pongo. Voy a hacer un bistec y le pongo mucho ajonjolí para que cruja, como que la sensación de cruji me gusta. Lo puedo moler en una salsa cuando hago salsa roja. Ajá. Me gusta cocinar. Ajá. Y es algo que le da mucho sabor. El sésamo o ajonjolí, como le llamamos acá, es muy rico. Fíjate, yo no había escuchado que le echaran ajonjolí al bistec. Échale un pollo asado así a la plancha, el más aburrido, le pones ajonjolí y se compone. O sea, porque luego sí pasa que uno ve como la piecita del pollo o algo así, ¿no? Con el mole y el ajonjolí arriba. Uh-huh. Pero así como echárselo directamente nunca lo había pensado. No, sí, de hecho, si lo pones junto con la carne se alcanza a dorar tantito y sabe mucho más rico. Sí. Mira, ya tenemos, o sea, en lugar de artes vamos a empezar a hablar de artes culinarias. Sí. Y tercera y última pregunta. Si pudieras hablar con una especie de animal, el que sea, ¿con cuál especie te gustaría hablar? Yo creo que con un ave grande, las águilas, los cóndores. Un avestruz, ¿no? No, en específico el cóndor y el águila. Las de rapiña. Y porque son aves longevas que viajan muchos kilómetros, ¿no? Hay registros de aves que cruzan todo Asia y Europa. Y esa es una cosa muy chida, tener muchas cosas que contar, porque de verdad tienen una visión. De hecho, el águila se le conoce por su visión tan panorámica que tiene de las cosas, y puede ver un gatito, un perrito para comerse en un rancho. Sí, desde a unas alturas tremendas. Sí, y eso, tiene buen chisme un águila, porque ha visto muchas cosas, y eso debe ser bueno. Sí, no, y aparte imagínate viajar de punta a punta, o sea, ya con eso tienes un montón de cosas que contar, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, agarras un pez de una pecera, ¿qué te puede contar si se le olvidó ya lo que pasó 8 minutos atrás? Sí, claro. Y un águila que dura 80 años volando por todo el continente, pues sí tiene mucho, ha visto muchas cosas y puede explicar muchas cosas. Claro, bueno, pues mira, ya empezamos con las preguntas random, ya más o menos vamos entrando en calor. Y lo primero que te quiero preguntar, Cris, es ¿de dónde viene como tu gusto por el cine? O sea, ¿cuántos años tenías cuando empezaste como con la onda del cine? ¿Fue algo que empezaste cuando cuando tenías 3 meses de nacido? ¿O fue algo que ya más grande lo fuiste viendo o se te fue dando? Pues yo creo que cuando yo nací en los 80s, a mediados de los 80s, era muy común ir al cine. Todas las familias, incluso clase media baja, íbamos al cine. Y existía el cine en permanencia voluntaria. Y esas tardes que llegabas 3, 4 de la tarde y salías hasta las 9, veías 2 películas de catálogo y una de estreno. A mí me encantaba esa tarde. Y mis papás, como en esa onda de que yo era el más chico de la familia, nunca podían encargarme con alguien y terminaban llevándome al cine. Y me tocó ver películas de Almodóvar como Mujeres a borde de un ataque de nervios y cosas de ese tipo. Jamón, también española. Las vi muy, muy chico en el cine y yo, o sea, sí me descompuso en algo, la verdad es que tengo que confesártelo, pero también me gustó mucho la experiencia cinematográfica. Ya después, incluso, antes de la adolescencia, con mi papá también íbamos mucho al cine juntos.
íbamos a ver Jurassic Park y yo llegaba desde las 3 de la tarde, veía 2, 3 películas. Ajá. Y él llegaba para la función estelar y ya nos conectábamos. E incluso cuando ya llegaron los cines multisala, que nada más puedes ver una peli, que son las que están ahorita. Ajá, las de ahorita. Mi papá agarraba a su niño, que era yo, y nos metíamos al baño cuando estaban los créditos de la película. Y salíamos a otra película, bien tranza mi jefe. Y pues ya creo que cuando cumplí 16 años, me cambió mucho también trabajar en Blockbuster. Que Ok. para las nuevas generaciones, Sí, porque antes cuéntale, existían cuéntale. tiendas donde rentabas tú la película en VHS y tenías que regresarla rebobinada. Si no te cobraban una lana. Bueno, en Blog no cobraban, pero en Macrovideocentro y así te cobraban si no Sí. las regresabas rebobinadas. Y trabajé ahí como 4 o 5 años, de los 16 a los 21. Ujú. Y pues fue la etapa universitaria, la del cotorreo, hice grandes amigos también de ahí. Y me hice muy famoso, en ese entonces había creo que 6 o 7 blockbusters aquí en León. Sí, no, sí, era, o sea, Estaba de moda. sí, tú ya sabías que había un blockbuster en tal Placid, aquí había Entré, uno. entré en el 2000. Ajá. O sea, existía Malecón, Plaza Mayor, Malecón, Plaza Mayor. en la Arvide, fueron las 3 donde yo estuve, pero luego hicieron Soriana Satélite, en Plaza Obelisco, en Hidalgo. Ujú. O sea, sí eran 6 al menos que me acuerde, y yo estuve en las 3 chidas. Y me ubicaba mucho la banda porque recomendaba buenas pelis de arte. Ok, o sea, entonces tú eras el que te llegaban y, oye, ¿qué película me recomiendas? Ah, mira, pues aviéntate esta y esta y esta y esta. Sí, soy el que le gusta el cine mamador. Ah, ok. Sí, yo de no, esta película checoslovaca, que habla así. No, Sí, sí, sí. del festival de tal lado. Pero fue un poco como por necesidad porque se rentaban todas las pelis de estreno, que había 20 copias de, no sé, Matrix, cuando era la nueva. Ajá. Y llegaban por Matrix y me decían, quiero Matrix, y no la teníamos, ¿no? Y ya no había ninguna en todo el día de que se habían ido ese día y hasta el día siguiente iban a volver. Ajá. Le decía, no, pero tal vez no ha visto La ciudad de los niños perdidos. No, ¿qué es eso? Yo, pues una francesa donde también los conectan por atrás y les roban los sueños a los niños. Me decían, ok, échamela, ¿no? Y pues después se llevaban Matrix, pero regresaban bien contentos de haberse llevado otra peli. Entonces esa gente me movían de tienda y llegaban a esa tienda. O sea, oiga, el chavito que estaba aquí, de ¿para las dónde pelis se de fue? arte decían, Ahora, ¿para dónde se ajá. fue? No, se lo mandaron para Plaza. Ah, gracias. Ya. Incluso ya al final de los últimos años que estuve, abrieron una sección que se llamaba Cine de Arte, Ujú. en todos los blogs, que era un pedacito de toda la pared, un muro, y a mí me encargaban decir qué películas poner en cada una de las tiras. No había más tampoco, o sea, no era que fuera muy sabiondo, sino que de plano no había nada. Sí, o sea, no es como que hubiera un librero de 1000 películas. Ajá, O sea, pero yo había visto mucho, o sea, incluso como que desde muy chico tuve la costumbre de no ver las películas de estreno en el momento. okay. O sea, cuando estuvo Gladiador en el cine no fui a verla, cuando estuvo Titanic la vi como en el 2003. Ah, o sea, ya. 6 años después de que sí. salió como en el 97, entonces, Sí. En ese siempre tuve como mucho gusto por ver películas de todo el mundo. Tampoco soy tan fan, por ejemplo, de las de superhéroes. Ajá. Las veo y a veces las veo... o sea, Como por ejemplo, domingueras. Sí, el año pasado transición a tuve así como un periodo de una semana invernando en casa. Ajá. Y me chuté todas las de Endgame que no había visto. Ajá. Y O sea, apenas las estabas viendo. Apenas las piezas. O sea, ahorita ya están en como la millonésima quinta fase. Ajá. Sí, no, ya Ya. no. Es que aparte tampoco veo Pero, todas esas. sí. Como sí me gustan mucho las pelis, Sí. y todas iguales no me saben, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, de Iron Man vi la 1, y cuando empezó la 2 la quité porque estaba muy aburrida. También cuando salió la de Avengers, la 1 la vi, Ajá. la 2 dije, es lo mismo, y aparte el malo del Tron era pésimo, y dije, Sí. no conecté, ¿no? Con las de X-Men, los X-Men sí vi como Las la primeritas. 1 y la 2, la 3 ya no me gustó y dejé de verlas. Me dijeron, vete la de los tiempos pasados. ¿Día nunca del futuro sucedieron. pasado, algo así? Esa madre. Y la vi y sí me gustó, ¿no? Y luego salió otra que se llama Apocalipsis, la vi y no me gustó. Dije, Pues, está chafísima. y es que es lo Sí, malo, sí. me dicen, no hombre, ¿viste Rápidos y Furiosos 8? Y yo no, vela, está buenísima. Y digo, tengo que chutarme 7 malas para que una esté buena. Sí, claro. No soy tan bueno con esas franquicias, tampoco soy tan bueno con las series largas. Ujú. Entonces, como que en ese sentido prefiero ver más pelis variadas. Y me gusta Ok. mucho ver películas de Irán, de Cuba, Ok. cosas que a lo mejor no veríamos normalmente. Ajá, sí. Pero también es como un afán que tengo como por aprender sobre costumbres y culturas que no sean Las propias. las propias y las Ajá. cercanas, ¿no? Sí, claro. Y eso también me gusta mucho. Cuando vi la primera película chilena la tuve que ver con subtítulos al español. Por los regionalismos que tienen. O sea, no se le entiende nada. ¡Oh, cómo está, wow! Sí, O sea, sí. de plano era muy, muy difícil. Sí, y sí, la sí. vi subtitulada. Y la segunda todavía la vi subtitulada. Y ya después cuando conocíamos aquí en León a algunos chilenos que venían,
yo era como el traductor de chileno a mexicano. O sea, ya tenías calle con las películas. Sí, ahora ya puedo ver una película chilena sin broncas y te la puedo explicar incluso. No, lo que quiso decir en sentido figurado. Pausa y mira lo que quiso decir. Claro, ahora veo 31 minutos y ahora lo entiendo más. Me encanta 31 minutos. Y tiene un chorro de chistes que no entendíamos y hasta que después dices, mira. Sí, ya cuando... Son muy inteligentes. Sí, es que son muchos chistes que obviamente, pues, es un programa nacional y ya cuando llega a dar ese salto, pues ellos no están como diciendo, déjame pensar cómo lo hacen en México. O sea, ellos siguen haciendo su programa porque aparte es la sencillo, es lo que le gusta a la gente. No, y eso es el encanto. A mucha gente le gustó, por ejemplo, Shrek. El subtitulaje mexicano. Ajá, existía el latino y preferían el mexicano porque tenía algo también de revés y la gente que estuvo ahí. Al final la jerga muchas veces tienen mucha la fortuna del subtitulado, tienen mucha fortuna muchas veces en ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, y ya pues así como que en esos puntos, como en el cine le llaman plot points, que son giros, pues yo creo que el haber visto cine que no me tocaba ver tan joven, pero digo, ahora estoy agradecido de que pasara. Sí, claro. El haber trabajado en Blockbuster, haber ido con mi jefe al cine tantas veces, me hizo un gran consumidor de películas cuando no era tan fácil conseguirlas. Hoy nada más tecleas el nombre y la puedes bajar. Cualquiera. Sí. A lo mejor hay algunas inconseguibles y en ese mundo me movía yo, siempre estaba como en esos sótanos donde vendían películas piratas y te conseguían así es que esta nomás está en Japón. Ajá, y idioma original. Sí, claro. Subtitulada ni muchas las he visto así. Hay una, por ejemplo, china que se llamaba La gente pájaro en China, así como The Bird People in China. Ajá, en China. En China. Y esa nunca llegó en español, ni subtitulada en español. Encontré una en Estados Unidos con subtítulos en inglés y esa fue la que pude ver. Ajá. O una japonesa que se llamaba Pinocho, raíz de 468, que era cyberpunk. Ajá. O sea... muy onda japonesa. No, estaba, y eran en personas, ¿no? O sea, y no tenía nada que ver con Pinocho, era una mujer que tenía un hombre amarrado y era como su marioneta, entonces se llamaba por eso Pinocho. Y ese tipo de pelis no las conseguías en un blog, ¿no? Tenías que moverte en otros caminos que el estar viendo tantas pelis me llevaba a esos caminos también. Claro. Iba a la Cineteca en México y afuera los que vendían piratas también. ¿Antes de que la renovaran o a la primerita? Porque hay varias, ¿no? No, antes de la que la renovaran. Antes de la renovación. Y la primerita, pero antes de que la renovaran. Y afuera se vendía un montón de piratería de pelis que jamás había visto. La que acabas de ver aquí, pues no, mira, esto todavía jamás van a pasar aquí. Sí, porque todavía en Cineteca ves cosas que no ves acá en los cines comerciales. Exactamente. Lamentablemente por eso no vemos todo el cine aquí en León, ¿no? Incluso hasta la muestra de la Cineteca que llega con 40 películas, cuando viene a León llega como con 12. Sí. O sea, sí nos perdemos parte del catálogo. Pero en esos ámbitos me hice como muy adicto a ver pelis y ya después creo que en ese camino me hice también cineclubero. Ajá. Empecé a vivir en Guanajuato cuando me fui a la uni a estudiar música. Okay. Y lo primero que hice, llegué un domingo y el domingo en el centro pues no había nada más que meterte en ese entonces era en el teatro principal, el cineclub de la UG. Y pues estaba ahí un señor que se llamaba Jorge Pantoja. Ese no lo conocía, pero escuchando sus explicaciones de películas y su análisis profundo, me hizo entrar como en un mood muy distinto para ver la película. Después cuando acabó la peli, otra plática con él. Se me hizo delicioso eso. Claro. Como que salió mi corazón muy contento porque de todas las películas que hubiera visto, muchas me hubiera gustado comentarlas con alguien. Claro. Y con alguien que tuviera incluso la cabeza volada, ¿no? Que pudiera decirme, estos son los signos que había en la peli, ese tipo de detalles. Y cuando me cambio de música a cultura y arte aquí en León, en la UG, pero acá en el Fórum, yo fundé el cineclub de ahí del UG. Del UG, el que se hace los martes ahí en el Fórum. Sí, el que ahí en la como terracita, ¿no? Lo hacen. Sí, ahora se llama Cinemartes de Terraza. Ajá. Al principio se llamó Cineclub Sin Autor y por 5 años lo estuvimos administrando primero yo y luego unos amigos. Después llegó otra maestra y se le ocurrió la idea de hacer un cineclub los martes igualito al mío y le cambió nada más el nombre. Y No, esto nunca pasa. Bueno, y desde entonces, desde el 2008 existe el cineclub de ahí de la Terraza. Okay. Y a mí me puso en el mapa. Yo me acuerdo que empecé a hacer el cineclub y después lo metimos en el sistema para que los alumnos de mi carrera pudieran hacer el servicio social ahí. Ah, qué chido. Y ahora vale como servicio. Y la Universidad de Guanajuato me contactaba para traer catálogos, para traer invitados. Yo también traje algunos invitados a presentar pelis. Y eso me puso en el mapa totalmente. Sí, me llegaba correspondencia de la universidad que decía al director del cineclub de la UG Campus León. Y venía mi nombre y me entregaban catálogos de películas de cine, cosas que iban a pasar.
Y me gustó un montón ese ejercicio del cineclub. Claro. Y ya, pues ahí, por ejemplo, yo estaba estudiando cultura y arte, pues me empecé a ser gestor cultural de forma profesional. Ajá. Y... Bueno, en la carrera de la UGD. Sí, sí, sí. Ok. Y todavía estando en la carrera, me ganó la beca y abro el Centro Cultural El Quino. Ajá. La beca del Instituto de Cultura en Promotoría Cultural Independiente. Ok. Y pues con esa lana, yo acababa de rentar el local, yo había abierto así con unas sillitas, pero me llega ese capital semilla a muy buen momento. Abrimos como en febrero y ganamos en abril, mayo ese fondo. O sea, fue así. Sí, y eso estuvo chido, como que nos daba la tranquilidad de que estábamos haciendo algo pertinente. No había nada de cine en 2011 cuando abrimos el Quino. Uh-huh. Y 2011. Ajá, y no había cineclubes más que el de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Se hacía uno en La Salle. Que también luego en la Casa de la Cultura pasaban una película muy de vez en cuando, ¿no? ¿Tengo entendido? Antes era más regular y había un director. ¿Sí? Sí, es que también algo que yo siento como que le falta al Instituto de Cultura es crear más liderazgos. Ajá. Por ejemplo, que pusieran a una directora de la Feria del Libro, a una directora o director, o sea, una persona directora del FIAC, que fuera exclusivamente directora de ese evento para que el evento crezca. Y también el Cineclub antes tenía un coordinador, pero ponerle un director que tuviera gran poder de gestión, que tuviera convocatoria para que el Cineclub, nuestro Cineclub de casa, que es el de la Casa de la Cultura, fuera el primer referente de cine. Pero pues no es una prioridad todavía el cine en muchos ámbitos a nivel gobierno. Sí, y nacional. Pues bueno, sí. No, fíjate, digo, y es como queja también. Ajá. La Cineteca tiene mucho cariño por la gente de la Ciudad de México, porque ya llevan, creo que hay más salas de cine en la Ciudad de México que salas fuera de la Ciudad de México, en los estados. O sea, estados son 32 y debe haber unas 35, 37 salas de cine solo en la Ciudad de México, porque abrieron el complejo principal, que tiene como 6 salas. Luego abrieron el de, uno que era un Cinemark, en donde están los estudios Churubusco, lo convirtieron en multisalas de Cineteca, y ahí son otras 6, ya van 12. Y luego creo que iban a abrir uno en Chapultepec, y otro en Los Pinos. Entonces todos lados va a haber Cineteca, excepto fuera de la Ciudad de México. Como que para el IMCINE y para la Cineteca no existimos los provincianos. Y es bronca del estado de Guanajuato, en este caso, que haya Cineteca aquí, y pues tampoco va a haber, ¿no? O sea, no hay un plan. Y eso sí está triste porque pues a las salas de cine comercial llegan 17 copias de la película de los Avengers, una mexicana y una infantil, y ya es todo. Es toda la opción. Y si hubiera 4 salas de una Cineteca, las 4 ninguna tendría Avengers ni la otra opción de infantil, tendría 4 películas de catálogo, tal vez 2 mexicanas. Habría el doble de opciones de cine más interesante. Y pues los pocos cines que quedaban donde pasaban películas como La Gran Plaza, pues los cerraron. Sí, justamente. Y ahora dicen, no, pues que ahora es en galerías, pero pues para mí galerías queda bien lejos. Sí, claro. ¿No? Y ya como aparte en galerías casi no hay nada, ¿no? Nada más es prácticamente Cinépolis. Bueno, ya dije el nombre, a ver si no me quieren, no me dicen algo. Les voy a cobrar luego también la promoción. Está la zona de cine de ahí, pero pues nada más está eso como en la plaza, ¿no? O sea, no hay otra cosa. No hay como otra cosa. Y como que dijeras, bueno, hay una opción cultural ahí afuera, puede ser mi día, ¿no? Pero no solo es ir al cine hasta allá y obviamente cuando es la película cultural, artística que tú quieres ver, o sea, la película checoslovaca que yo vería, la ponen en función de las 10, 11 de la noche, ¿no? No la ponen en el prime de las 6, 8 porque eso la van a pasar la de los Avengers. Sí, ¿no? Y al final pues a las 11, 10 de la noche ya quién va, ¿no? Sí, y o sea, cuando eran por ejemplo, cuando hacen funciones en el centro, agradezco mucho, ahí en Plaza de Gallos, pues son gratis, uno va y está padre, porque ven las películas que no vería uno en otros lados, ¿no? Ahí vi Totem de Tatiana Hueso, o sea, recientemente, películas que valoro mucho la opción y la posibilidad de ver y que sean gratis, pero es un ejercicio muy discreto de una pantalla armada, de unas bocinas mal ecualizadas, de una bóveda que tiene mucho rebote de sonido. ¿Por qué? Porque no es una sala de cine. No es un espacio para... ¿no? Era un palenque de peleas de gallo y de plaza de toros y lucha libre. Hace 200 años además, ¿no? Entonces, está cañón que eso es lo mejor que tenemos. Lo que haya lo vamos a agarrar, pero si eso es... O sea, no es la misma dignidad el trato de ciudadanos que tienen en la Ciudad de México con los que tenemos acá y no es así como que, no es que si somos 130 millones de personas en México, solo hay 20 en la Ciudad de México. O sea, la mayoría vive fuera de la Ciudad de México, pero las salas de cine todas están concentradas ahí. Y eso está gacho. Ahí tendríamos
digo, y siempre he puesto como el ojo en eso porque, pues a mí cuando me tocó empezar en el cine aquí, no había nada. O sea, yo te hablo de esto cuando todavía era monte. Sí. Y la verdad es que mi chamba ha sido colaborar con mucha gente, con muchos proyectos, para que esto se vuelva, que haya más festivales de cine en el estado, ¿no? Que no nos conformáramos con tener solo uno, porque muy al principio mucha gente se enojaba conmigo de ¿por qué apoyas a otros festivales si ya tenemos uno? Y yo, porque una semana de 5 días al año ¿Al de año? cine, Ajá, sí. no. O sea, son 5 días y hay 365, o sea, nada más en 5 vas a tener cine. Y en ese entonces, festivales eran solo en San Miguel de Allende y Guanajuato, ni siquiera venía a León. Y luego un tiempo vino a León y ya también se volvió a ir de la ciudad de ese festival. Entonces, como que creo que hay una cuestión que aprendí mucho en la carrera sobre democratización del arte. Uh-huh. Y pensar que hubiera actividades cinematográficas en todos los municipios estaría súper chido, en todos los estados del país estaría súper chido. Todos merecemos proyecciones dignas de cine, películas dignas, que no solamente... O sea, por ejemplo, aquí me ha tocado colaborar en proyecciones como de barrio, Uh-huh. cine en tu barrio, proyecciones de cine en San Juan de Abajo, en Las Ilamas. Y yo me acuerdo que llegaban los niños y me decían, ponga peleas de perros, pongan la del muerto 17 y cosas, porque ellos solo consumían eso porque en su casa solo veían eso con sus papás, claro. ¿No? Y ellos solo pedían eso, yo llegaba con mis películas educativas y con mi cine de arte. De Checoslovaquia. Sí, no, o películas de animación pero cubanas, de la URSS, cosas así. Ajá, que sí. Yo para que vieran también otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas. Y pues dándome de tope siempre, pero como que siempre he notado cosas que están mal, pero en lugar de yo renunciar a irme a la Ciudad de México porque quiero ser cola de León, prefiero estar acá construyendo una cola una cabeza de ratón, pero un ratón bien articulado, con cosas más dignas. ¿Cómo se llama el sensei de las tortugas ninjas? El Splinter. Totalmente, sí, una rata chingona, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Y ese compromiso lo vivo día a día. O sea, tengo como un balance en mi vida como cineasta y como gestor cultural. Ajá. Como gestor cultural estoy la mayor parte del tiempo. Como gestor trabajo en eco, o sea, en resonancia con la banda. Sí. Mi trabajo de gestión cultural no corresponde a mis ambiciones y a mis antojos, sino veo necesidades y resuelvo problemas y hago proyectos culturales. Y en otro, ya no es la mitad, pero sí en un alto porcentaje está la parte artística donde soy cineasta. Uh-huh. Y ahí sí trabajo para mi ego, ¿no? O sea, eco y el ego. Y hago un balance. De hecho, siempre está más, sopesa más el lado del eco. Pero cuando soy artista, pues sí soy creador y sí... Luego como cineasta, como realizador me doy cuenta de necesidades y entonces regreso a este lado y digo, ok, no tenemos medios de hacer cine, pues creamos una organización para hacer cine entre compas, ¿no? Sí. Y ya empezamos a hacer cine y vimos que necesitábamos actores buenos y actrices buenas de aquí de León. Y entonces hicimos un diplomado de actuación con Alonso Echanove, que en paz descanse. Uh-huh. Y de ahí se forjaron actores y actrices que son los mejores de aquí y de la región y que ya hacen películas y series en México para Telemundo, para Netflix, para HBO. Y esa concordancia en hacer siempre un balance, me gusta mucho quedarme acá en León, convertir a León y a Guanajuato como estado en un punto como de referencia, para que el cine que se haga acá no tenga que pasar por allá. Ya hemos producido incluso algunas películas internacionales. Hace unas semanas estuvimos filmando una peli aquí en Guanajuato, en León, en Silao, en Guanajuato Capital y en San Luis Potosí, una peli española mexicana. Que la mitad, del 40% de la peli, depende ya a la hora de que editen. Ajá, sí, va a ser un documental. Y todo. Sí, va a ser un documental sobre música y memoria entre España y México, enlazados por la migración de españoles que hubo durante la dictadura de Franco. Ajá. Y pues tuvo muy chingona la experiencia de estar filmando en el Teatro Juárez, en el Museo Iconográfico, aquí en un taller de un laudero que está aquí en López Mateo cerca, en el Centro Cultural El Quino grabamos, en La Llamarada, que es un bar también chido de La Madero, y hasta en el Cubilete grabamos, y eso de retratar pues mi cotidianidad y meterla en una peli europea, a mí me dio mucho gusto porque también le dábamos ahí el micro a artistas de aquí de Guanajuato. Canta Morgana Love, que es una cantante de San Miguel de Allende, toca Ali Rock, que es un guitarrista de aquí de León, que es de los mejores que conozco. Y esa chance de poder invitar a mis amigos que aparte son masters en lo que hacen,
no tuvo que pasar la película por México, ni siquiera tuvimos que solicitar algún permiso o algún apoyo al IMCINE. Esto es totalmente cine independiente, que pasa por nuestras manos, que incluso nosotros tuvimos la chance con el director, que se llama Javier Tolentino, de ayudarle hicimos unas escenas de la peli hace varios años, y después la peli como que necesitaba unos refuerzos de una historia, y nosotros propusimos unas escenas extras acá en México, y nosotros hicimos ese guión, bueno, una escaleta de guión, y ya el director hizo el guión fino sobre lo que quería puntualmente en cada cosa, pero fue gracias a las propuestas que hicimos el equipo mexicano. A la intervención de... Y eso está bien chido, creo que es lo que más me gusta, el sentir que tengo injerencia en proyectos artísticos creativos, dándole voz a personas que no la tienen normalmente, que son artistas de Guanajuato, porque todo pasa en Ciudad de México, y pues acá podemos demostrar el año que viene, cuando la peli está terminada, que existe cine fuera de la Ciudad de México, y que existe cine fuera de Hollywood también. Claro. ¿No? Y ese es pues el motor de lo que me gusta en el balance entre gestión cultural y el cine, y que como que me da mucho compromiso tanto con mi desarrollo como artista, como mi desarrollo humano a la hora de hacer la gestión cultural. Fíjate que, o sea, ahorita como de los trillones de cosas que estamos hablando, vamos a ir como desmenuzando como varias cosas, y ahorita sobre todo que estamos en este punto, me gustaría hablar como de esta parte del cine y de la creación aquí en el municipio, en el estado, y que sobre todo como, porque yo empatizo mucho con lo que dices, y pues en general también parte del podcast es eso, el hecho de por qué ir para allá, por qué andar para allá, o sea, sí está chido, podemos ir a conocer, a turistear, a ver algo, o a tomar un curso a lo mejor, pero pues al final a lo mejor somos de aquí, ¿no? Y tenemos la posibilidad de hacer un montón de cosas, porque pues prácticamente no hay mucho, o hay poco. Entonces tenemos como esa capacidad de poderlas hacer, ¿no? Y aquí como el punto al que quiero llegar de esto es, ¿tú crees o tú has visto que si hay una diferencia, por ejemplo, de los años en donde tú me platicas que empezabas a hacer como ciertas cosas, al día de hoy sí notas una diferencia que sobre todo a tu consideración pueda ser replicable con el tiempo? Porque luego pasa que hay muchos esfuerzos como de que hoy, y al día siguiente pues ya no se supo nada, ¿no? O sea, ¿crees que sí hay como cosas que se pueden o que se están haciendo de un tiempo para acá y que puedan seguir siendo replicables? Sí, es que cuando yo entré en los tiempos en los que todavía existían, no existían las tarjetas de video SD, sino todo se grababa en cintas magnéticas. Y después de esas, con un cable la metías a la compu y ya la podías editar. Eran 2 procesos para poder grabar. Y para hacer cine era todavía más caro, porque había que comprar las latas con una cámara que grabara en latas. Ya después de que acababas todo el etalonaje, que era todo lo que medía el rollo, ibas a Churubusco, porque era el único lugar donde hacían digitalización. Ellos revelaban y lo escaneaban cuadro por cuadro y te lo entregaban en archivo digital, y ya tú lo editabas. Y si tú querías llegar a cine, tenías que al final hacer un proceso inverso donde el digital se convertía en fotogramas. Y hacían estos rollos de las películas que ya se iban a las salas de cine. Esos cosas que pesaban kilos, ¿no? Sí, claro, y era una lanota hacer una peli, un corto tan solo, y era una lanota, y era un proceso muy difícil. Y yo entro y a los 5 minutos empieza el cine digital. Sí. Empiezan a ver las primeras cámaras Sony que tenían un SD, podías tomar fotos, que todavía usaban pilas las normales, Cybershot, ¿no? Las Cybershot. Pero era un paso intermedio, ya podíamos grabar, ya podíamos hacer cositas. Andas con tu book de pilas a ver dónde lo cargabas, sí, ¿no? Y de hecho antes, cuando ni siquiera existían tantas pilas recargables, era un lujo tener pilas recargables, así. Porque te costaban cañón. Una la nota. Sí. Y hoy en día, por ejemplo, pues Park Chan-wook hace 10 años hizo una película completa de terror con un iPhone 4. Y este año Danny Boyle estrenó 28 años después y la grabó con iPhone 15. En ProRes, ¿no? Una cosa así. Y la neta es que a mí me toca la fortuna de que empiezo a hacer cine y todavía está como esta laguna, y empieza lo digital y se hace mucho más fácil, más barato hacer cine digital. Y también eso llega en las plataformas y se democratiza también mucho la posibilidad de hacer una película donde sea. Sí. ¿No? Tengo la fortuna de haber dirigido una película en plena pandemia en el 2020. Bueno, hice una en el 2020 y otra en el 21. Y la primera estaba condenada porque no iba a haber cines.
Sí, cerrado todo, ¿no? No era una peli mía, no era mi guión, yo no escogí a los actores, yo no escogí muchos de las personas del crew. Fui contratado como cualquier empleado dentro de la peli, pero contratado con el mejor puesto, que es el de director, ¿no? Sí. Y en ese rodaje, en pleno 2020, pues nosotros ya estábamos un poco con la condena de que sabíamos que no iba a haber salas de cine para estrenar la película. Y era un poco triste y frustrante que por fin se me había hecho la chance de hacer una peli. Y topaste con topé con eso, pared. ¿no? Y todavía en el 2021 fue cuando se estrenó. La grabamos en marzo del 2020 y se estrenó en marzo del 21. Y pues ahí fue que tuvimos la suerte, bueno, el productor, que era el que metió la lana, de que la compró Cine Latino, que es un canal de televisión, que estrena pelis y son solo películas habladas en español de todo el continente. O sea, desde Chile hasta Canadá, si está hablada en español, ahí la pueden poner. Y pues estuvo chido que pues al menos estuvimos en la televisión. Qué chido. Esa misma peli hoy en día ya la compró los derechos ViX y está en ViX. Y pero fue súper difícil porque no hubiéramos llegado a cines. Y la segunda le fue peor todavía porque en el 21 había un rezago y principalmente películas que se habían hecho desde el 18, 19, 20 que estaban esperando estrenar en el 20 y que no pudieron, ¿no? Que eran un montón de Spider-Man y todo el catálogo que ya estaban, las de Star Wars, que ya estaban todas agendadas. Ya estaban... Que ya tenían la 2 y la 3 filmadas incluso, Sí. ¿no? Y con esa bronca, pues a las películas mortales de un güey de León, Guanajuato, nadie las iba a pelar. Claro. Entonces la segunda peli, bueno, la primera se llama Autodefensas, esa está en ViX. Y la segunda originalmente se llamó Cannabis Land. Y era como una peli de acción con el villano era Luis Fernando Peña, el de Amarte Duele. Ajá. Y también estuvo bien chido trabajar con él y la peli pues, le habíamos echado mucho corazón y fue la misma fórmula, ¿no? Yo soy empleado nada más, no tomo decisiones de montaje ni de nada. Y esa la compró una empresa que yo ni sabía que existía, que se llamaba Ola Studios, de Ola de mar, o sea, OLA. Y y ellos compraban pelis mexicanas y las ponían en YouTube para que las vieran los mexicoamericanos. Entonces tenían un mercado como de 20, 30 millones de personas allá. Y pues aunque yo hice el coraje de cuando me dijeron, no, pues tu película se va a estrenar por YouTube, así dices, mi segunda peli, sí, y seguro que vamos a ir por YouTube, así como que dices, sobre todo porque pues todavía relativamente hoy es muy extraño que se estrene una película en YouTube, ¿no? O sea, lo de hoy es, o sea, ya a lo mejor el cine a lo mejor está como empezando como por ahí a tambalear, porque lo de hoy es el streaming, o sea, claro. hoy es streaming. No, hay grandes directores mexicanos incluso que han hecho hitos como ese tipo. Yo me acuerdo Cuarón con Roma la estrenó directamente por YouTube y al mismo tiempo en cines no comerciales, aquí estuvo en el teatro doblado y había alrededor, ¿no? Sí. Fue todo un fenómeno, pero pues es Cuarón, ¿no? Creo que lo puede hacer. Guillermo del Toro va a estrenar la nueva de Frankenstein. El 18 de octubre en salas de cine y el 7 de noviembre por ahí en Netflix ya. Y ya están súper hechos. De hecho, Ruiz Palacios, que también es una de las joyas más contemporáneas del cine mexicano, hizo una película directamente para YouTube Originals que se llamó Museo. Entonces, pero son buenos directores famosos y yo estoy apenas empezando y ni soy bueno, claro, ni famoso, ni quien me pele, ¿no? Entonces, pero fue mi sorpresa que Cannabis Land la compra All Studios, le cambian el nombre. Yo nomás haciendo corajes. Y no me acuerdo cómo se llamó porque ya no está, pero se llamó algo así como La Nueva Raza. Y O sea, le cambiaron el nombre totalmente. Sí, no, completamente, y le mocharon cosas y todo, pero mi sorpresa fue que llegó a 2.6 millones de reproducciones. Y eso habla como de un aproximado de 3 millones de personas que me hayan visto, porque a veces hay películas que las ves en YouTube pero acompañado de alguien. Claro. Y jamás en la vida hubiera pasado que a mí me hubieran visto 3 millones o 2.6 millones de personas en cines mexicanos, ni en cines de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues me cayó un poco en 20 el hecho de que, pues sí, el streaming es una respuesta, es una alternativa. Hoy en día no me negaría que una película que ya estoy haciendo directamente vaya a Netflix y que vaya gratis, porque... O sea, gratis, monetizando. Sí, claro. Porque de todos modos, si haces una peli de 2 horas y se te quedan viendo en tu video en YouTube 2.6 millones de personas, es una lana, ¿no? O sea, ya hablando, no sé cuánto habrán cobrado por la venta de la película, no sé cuánto, porque a mí no me tocó saber eso. No era mi productora y no tenía esa confianza como para yo tener esa el acercamiento de, oye. Pero
creo que las plataformas democratizan mucho el cine. Sí. Hubo un par de películas rusas que un poco antes de la guerra con Ucrania, de todo Rusia ya estaba muy vetado el cine comercial. Ajá. Se aventaron un par de películas muy chingonas que nadie vio, pero muy chingonas. Hicieron una que se llamaba Stalingrad, que es sobre la guerra de Stalingrado, que es brutal de la guerra, pero tiene unos efectos así que dices, qué peliculón, está top. Y luego salió una como un tipo Avengers, que tampoco vi, porque si no veo las otras, tampoco menos, veo las otras. O sea, si no las que están aquí, menos las que están allá, ¿no? Sí, creo que se llaman Los Vengadores también, Ajá. o Los Justicieros, y son un crew de cosas muy chistosas como un hombre pájaro, un así, Ajá. pero en lugar de estar en Nueva York, están en Moscú y se ve en la torre ahí de Sí, la antena. la Plaza Roja, ¿no? Creo que se Ajá. llama. Ajá. Y está chida, y después salió otra que se llamó, creo que Mía, aquí en México, pero Mía creo que significa corazón. Uh-huh. Y es una película sobre de que van a llover unos meteoros por todo el planeta. Y tiene unas secuencias, un plano secuencia así sin cortes que está así de no manches, qué emocionante les quedó. Y el mundo se lo está llevando a la fregada, están cayendo edificios, la gente está corriendo por todos lados. Y la cámara no tiene cortes en teoría. Ajá. Y es un peliculón y esa está en YouTube, ¿no? Y la neta es que si no fuera por eso, no tendríamos la chance de ver esas pelis. Fíjate, ahorita que tú mencionas de esos planosecuencias largos donde aparentemente no hay como cortes de cámara o de cosas así, a mí me fascinan. O sea, Sí. a mí me fascinan. La verdad es que, o sea, a mí, por ejemplo, yo puedo, ahorita el que más se me viene a la mente es de la última película de John Wick. A lo mejor no sé si la has visto. En la última película que están como en una casa como abandonada, que es de la parte de arriba. O sea, todo un plano secuencia. Ajá. O sea, a mí la verdad me gusta mucho. O sea, yo veo un plano secuencia y digo, o sea, ya me gustó si a lo mejor no tanto la película, pero ya me gustó esta parte. Uh-huh. Entonces a mí me agrada mucho esa parte de la parte de la filmación. El plano secuencia es, yo creo que por excelencia, mi recurso cinematográfico favorito. Sí. O sea, por ejemplo, hay un director que se le llama, junto con Tarantino, como de la generación del videoclub, porque trabajaron en un videocentro, en un blockbuster, y también vieron todo el cine del mundo. Era una característica muy singular, y a mí me tocó como la cola de eso, de poder ver mucho cine que no había disponible en la tele o en las salas por tener un acceso a un videoclub. Sí. Y es Paul Thomas Anderson. Y ese compa, híjole, maestrazo de planos secuencias, tiene un montón de pelis, como hay una sobre el cine porno de los 70s que se llama Boogie Nights con Mark Wahlberg. Es una peli normal, la puede ver adolescentes de 15 para arriba. Sí. Digo, sí habla de pornografía, pero no se centra en eso y no se ve, no es explícita. No es explícita. Es más bien como de la transición de los 70s a los 80s y cómo el cine porno se hacía en cine y después en video. Y se habla del romanticismo, o sea, es sobre el cine en general, pero centrado en el cine porno. Y sale Burt Reynolds, sale Julianne Moore, sale Philip Seymour Hoffman. Está buenísimo el elenco y tiene un montón de planos secuencias que son majestuosos, donde van siguiendo al personaje y da un balazo y luego corre por la casa. Y son lecciones de cine. De hecho, sus películas Magnolia, Boogie Nights, son pelis que yo sigo revisando como clases de cine. O sea, hay muchos directores que son mis maestros. Sí, Almodóvar, sin tenerlos como cercanos. Sin tenerlos, no los topo pues, ni me topan, pero ¿cómo les aprendo? Pero aprendes. Sí, exacto. mucho. Y Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuarón, de aquí de México, Niños del Hombre, también la rompe con sus planos de secuencia y me parece una película majestuosa. La hizo después de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, cuando vivía en Londres y le quedó así chula de bonita. Y pues en ese recurso como que me siento muy feliz cuando yo hago cine y puedo hacer un plano de secuencia, porque también es muy inmersivo, tiene como esa onda de que sí, como que más bullerista, ¿no? Estás ahí, voltea la cámara mucho. Y donde voltea pasa algo y luego voltea por acá y pasa otra cosa. Eso es algo que me mata como cineasta, me encanta hacerlo. Fíjate que, o sea, sí, obviamente ya hablando como de recursos dentro de la parte de la filmación y de la producción, la verdad es que sí hay cosas que yo no sé mucho, pero lo poco que sé, yo una vez tomé un taller de apreciación cinematográfica, entonces por ahí más o menos empecé como a conocer términos o cierto tipo de cosas, pero sí hay formas en las que tú puedes inmiscuir más a la gente, y creo que al final, como lo decías hace ratito, sí es mucho la parte de la identidad del director, de lo que quiere y de lo que firma, pero también es como con esa particularidad de que la persona que lo esté viendo diga, no manches, esto, o sea... Y es que ahí se imprime el sello del director de cine, o sea,
una película de Thomas Anderson o de Cuarón la puedo reconocer por el tipo de planos, por la fotografía tan preciosa, o el Chivo Lubeski, que es uno de los mejores fotógrafos de México y del mundo. También ver una peli de él, o sea, estás viendo una peli y dices, está muy bonita la foto, ya después ves los créditos y dices, pues aquí estaba Lubeski, ¿no? ¿No? Sí. Y ese tipo de sello que imprime el artista se vuelve icónico, ¿no? Yo me acuerdo con Kubrick, estos planos simétricos perfectos donde están las dos ventanas, la escalera, el pasillo haciendo profundidad de campo y dos personajes, hasta dos gemelas idénticas. Sí. O sea, ese tipo de cosas. Se obsesionaba muy cañón, ¿no? Con ese tipo de cosas. Está cañón. También había otro tipo igual que se llamaba... se llama Peter Greenaway, que es un loquillo también del cine. Llegó a Guanajuato a filmar una película de Einstein en Guanajuato se llama, pero antes hizo otra que se llamaba La panza del arquitecto, y es un arquitecto obsesionado con la simetría, y toda la película son puros planos simétricos en la Roma imperial, y tiene un cuidado de la simetría, de la simetría así matemático. Es una cosa que incluso, o sea, y eso era un cine manual, ¿no? Son películas 80s, 90s, no es así como ahorita que es digital y pues que puedes ajustar, ampliar, y con IA le puedes componer lo que no te quedó bueno. Digo, porque ahora lo hacemos, pero antes, o sea, la perfección está hecha con la mano, o sea, a pulso, ¿no? Es como ver un rótulo bonito en la calle, pero lo hizo a pulso. Sí, claro. Eso es un talento que no cualquiera, ¿no? Sí, y fíjate, sobre todo esta parte, y yendo a este punto que me gustaría tocar, antes el cine era un poco más como artesanal, ¿no? O sea, desde el proceso, el cómo lo hacías, como dices ahora, o sea, hoy puedes corregir colores, puedes corregir que está un poquito de lado, ¿no? O sea, puedes corregir como muchas cosas. ¿Crees que, por ejemplo, ese tipo de cosas puedan llegar a ser más bondades que desventajas, o más desventajas que bondades? En un sentido de que a lo mejor también, como mencionas ahorita, pues es muchísimo más accesible el poder grabar, ¿no? O sea, puedes grabar con un teléfono. Y muchas veces creo que también llega a pasar de que luego, por una situación de que ya una persona tomó una foto y ya a los 3, está mucho el meme ahorita, no sé si lo has visto, que a los 3 días ya está dando... Ya es maestro de foto. Ya es maestro de foto. O sea, ¿cómo tú ves que es como este proceso de que a lo mejor es ventaja o no puede ser ventaja? ¿O cómo lo ves tú? No sé si sea la edad, en los 2 años en terapia. De todos los días, de semana tras semana tras semana. Pero ya no soy tan fatalista ni tan determinista como para decir que una cosa va a ser contundentemente lo que está bien o lo que está mal. Porque, así como te decía los ejemplos de Park Chan-wook o Danny Boyle que hicieron películas con celulares, yo defiendo desde el principio que empezó a hacer cine, me decían, es que tú no haces cine y tú no filmas porque tú haces video en cámara digital. Y yo decía, no, es que, y no lo digo yo porque se me ocurrió, alguna vez lo leí, ¿no? Que el hecho de hacer cine tenía que ver más con la intención artística de hacer una película cinematográfica que por el medio que utilizaste. Entonces, si tú te pones en un plan serio a grabar una película y lo único que tienes es un celular, uno de estos que le llamamos de chicles, que tiene una cámara de 5 megapíxeles. Sí. No, o antes de 3.2, ¿no? De 3.2 megapíxeles, que era así de wow, 3.2. Sí, ¿no? Mira el teléfono, ¿no? Pero es lo que hay, pues claro. Está súper digno, o sea, Lars von Trier y Thomas Vinterberg, que son unos suecos muy loquillos, ellos en el 95, cuando el cine cumplió 100 años, hicieron un desplegado en Cannes, aventaron así papelitos en una escalera y todo el mundo cayó. Y era un decálogo para pronunciarse desde el cine que se llamó... ahorita se me fue el nombre porque estaba como pensando en otra cosa. Pero le llamaron a este tipo de cine que era naturalista, ¿no? Entonces no podían utilizar créditos, no podían utilizar música extra, diegética, o sea, que pones por computadora. ¿Solo ambiental? Si la película alguien ponía un disco y sonaba porque era una recepción, una fiesta, podía estar. Entonces tu película no podía tener género, no podías hacer una comedia o algo así. Tenía que ser una película de la vida real, ¿no? Y se llamó Dogma 95, este movimiento que pusieron. Se volvieron puritanos. Y en ese cine puritano entraron un montón de pelis que se grabaron con cámara digital, cámara en mano. Y hoy un celular común y corriente es mucho mejor cámara que eso, y esa es una película y es una obra de arte, porque se hizo obviamente con iluminación muy bien trucada, con actores de verdad, con un guión soberbio, ¿no? Hay películas
como Festen, que se llamó La Celebración aquí en México, que hasta hubo una adaptación a teatro aquí en México con el Jaspic y con María Rojo. Ajá. Es una obra de teatro genial porque la vi, la película sueca también es muy buena, Festen, y se hizo con nada, ¿no? Con mucho intelecto y con mucho ingenio. Y como esas, von Trier y Windberg hicieron varias películas y muchas inspiradas en ese movimiento aparecieron películas como La Bruja de Blair, Ajá. que también está hecha con una cámara de video. Sí. Y es una película que a mí me sacó varios sustos y que me dejó choqueado. Sí, sí. Se acabó y dijo, ¿cómo? ¿Ya se acabó? Así como, neta, esto es la... Dije, ¿qué acabo de ver, no? Sí. Y eso apareció como en una onda de que, es lo que hay, pero nos vamos a poner serios. Tampoco por tener la mejor cámara, y eso nos lo demuestran mucho talento mexicano con sus películas de comedia, con los mismos actores de siempre, que no se sabe otra fórmula, que ya hasta sabes dónde va el chiste, Sí. que dice algo y poñoñoin, ¿no? Y que te refuerza con remate. parece como si fuera un sketch de televisión. Sí. Pues también, está bien. La neta es que para todos hay gustos. Claro. ¿no? Gustos de colores, ¿no? Y mira, ahorita me preguntaste que si había estado en algún podcast alguna vez. De los primeros podcasts que me invitaron, debió haber sido hace unos 14, 15 años. Ajá. Eran unos chavos de La Salle que estaban haciendo unas tareas seguidas y entre ellos tenían que hacer un videoblog. Uh-huh. Y fui el invitado de bomberazo porque ya tenían a uno, les canceló y me dijeron, vente a Asparo, ¿no? Y yo, bueno. Bueno, fue muy improvisado. Y me preguntaron, oye, ¿qué onda? ¿Qué opinas de los videohomes? Y yo... Hace 14 años no sabía que mi primer película en el 2021 se iba a estrenar y que era, pues no es un videohome, pero es una película muy indie, muy pobre de cine de acción mexicano, o sea, sí. Era un videohome, nada más bien hecho, ¿no? Ajá. Pero era un videohome, entonces yo desproticré así de, no, los videohomes, qué asco, sí, eso no es sí. cine, porque era joven, era fatalista, sí, era determinista. Claro. Y era pendejo, ¿no? Como se dice, bien dicho. Sí, o sea, eres muy, muy drástico. En la inexpertise te vuelves muy drástico con muchas cosas. Entonces, si hoy me preguntas, oye, ¿harías algo así? Te diría, tal vez hoy no. Pregúntame después, porque no sé, ¿no? Sí, ya, después uno por ser determinista, decir que algo no me gusta, pues... A mí no me gustaba el reggaetón y llegó la pandemia y te volviste reggaetonero de closet. Claro, no, ya de closet no, ya. En la fiesta soy el que pone el reggaetón. O sea, soy rockero de espíritu, muy rockero. Sí. Pero ya ahorita, ya a esta edad, no sé, digo que no sé si es la edad, la terapia, los guamazos de la suma vida. De todo. Sí. Pero ya creo que si hay poco dinero para una peli, si hay poco ingenio, si hay mucho... Hay películas que podemos considerar que son muy malas, y sí son malas, pero he escuchado de gente decir que incluso en la película más mala tiene una secuencia buena, tiene algo como su máster, ¿no? Y sí me ha pasado que digo, no, pues no me gustó, pero la escena inicial, 10 de 10, ¿no? O el primer cuadro es... El soundtrack está buenísimo, ¿no? Cosas que pues también ya cuando estás de este lado y que te toca hacer pelis, pues yo también la primera vez que hice una película, yo dije, chale, me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado hacer lo otro. Y luego, una vez viendo una serie sobre directores de cine, entrevistaban a Robert Zemeckis, que es famoso por Volver al Futuro, uh-huh. que hizo Volver al Futuro, hizo una que se llama Here, hace poquito, uh-huh. hizo El Expreso Polar, con Tom Hanks también. Animado. Y dice que sus primeras 2 pelis fueron churros. La primera sí, súper malísima, la segunda nadie la vio ni nadie lo topó, pero como que por ahí alguien le dijo a Spielberg, pues tiene 2 películas malas, pero tiene algo bueno. Uh-huh. Y Spielberg lo vio y le echó el ojo y terminó siendo el director de Volver al Futuro. Sí. Y lo hizo bien, es una película ícono del cine. Y yo creo que van a pasar 3,000 años más y vamos a... ¿Ya viste Volver al Futuro? Y van a hacer una 4 y nada va a ser mejor que la primera. Sí. Y viene de 2 churros y de 2 fracasos, ¿no? Entonces también ya no me espanta eso, ya no me espanta hacer una peli que no me salga. Antes me preocupaba mucho por eso, y ahora el consejo que doy, por ejemplo, es decir, digo, imagínate tú que vas empezando, que tu quinta película, tu quinto largo o corto, pero el quinto que hagas va a ser el bueno. Sí. Pero si no haces el primero, no vas a llegar al quinto, ¿no? Entonces... Primero malo, segundo pésimo, tercero incluso vas como en retroceso, en el cuarto como que ahí agarraste la onda pero no te salió, en el quinto ya le echaste todas las ganas, pero hubo otros factores que no te dejaron hacerlo y llega la quinta. Y ahí puedes que sí ya demuestres quién puedes llegar a ser también, ¿no? Y sobre todo con la bondad hoy del streaming, por ejemplo, de que te pueden ver en cualquier lado del planeta. Claro, sí, hoy tengo, o sea, no soy ni famoso, te digo, ni talentoso, no soy ni siquiera quien quiero ser. Ajá.
Pero ¿Como me encanta Barbie? donde estoy. Ajá, no menos, ¿no? Pero, o sea, estoy bien contento de donde estoy. Estoy Sí. muy satisfecho con quien me junto a hacer lo que amo, ¿no? O sea, yo hago solo cine con mis amigos. Sí me contratan y sí me dan chamba en otros lados, pero por lo general también quien me contrata y así llego al crew y también tengo amigos. Y donde no hay, pues me los invento, pero siempre trabajo en mucho de camaradería, respeto, ambientes muy como livianos. Sí, claro. Digo, lo que más me gusta a mí es inspirar, ¿no? Más que regañar o gritar, así como que volverme loco en el set. A mí me encanta más bien ver a la gente motivada y darle a todo el mundo las herramientas para que todo el mundo se sienta creativo y lo mejor que puede hacer es que de ahí salgan cosas muy chidas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que qué elementos o qué recursos o qué limitantes son buenas o malas o contravienen, pues en realidad en una película incluso puede ser que algo que puede ser un problema se convierta en una cosa a favor, ¿no? Hay N cantidad de ejemplos de películas que tuvieron un problema y por resolver solo ese problema descuidaron otras cosas, pero resulta que esa que parecía un problema terminó siendo algo bueno, ¿no? Que se te cae el actor famoso, metes uno no famoso, pero le queda perfecto el papel. Volver al futuro. Volver al futuro, ¿no? Que tuvieron que regrabar escenas Ajá. con el protagonista. Sí. Y creo que el mayor ejemplo de qué hay que hacer en el cine, pues lo dan gente como Guillermo del Toro también, que él dijo, no hay una empresa que haga efectos especiales y monstruos aquí en México, no, pues me la invento, ¿no? Y esa visión de, ok, no existe esto, pues lo hago. Cuarón también lo hizo con El Chivo, cuando hicieron Niños del Hombre. Una grúa que haga esto y que se meta la cámara por aquí, que pase por el coche. No existe. Pues lo inventamos, ¿no? Y crear tecnología para tu propia peli, no manches, o sea, es top totalmente. Fíjate que, y eso es justamente como ahorita, como el último punto como el que quiero tomar. Yo muchas veces hago la comparativa del cine con otro tipo de artes. Y les digo, pues es que el cine al principio, ¿cómo era? O sea, a blanco y negro y eran 3, 4 frames así, y ya era todo, ¿no? Después evolucionó, le dieron más fluidez, luego le dieron color, le dieron sonido, luego le dieron color. Y muchas veces, como ahorita lo mencionamos, pues muchas veces si hay ciertas expresiones artísticas que no se mantienen como eran en un principio. O sea, van evolucionando, se van adaptando, van adquiriendo cierto tipo de cosas, se van experimentando. Y al final creo que esta parte de la creatividad, que es lo que hablamos ahorita, es lo que hace que las cosas al final se compongan y se generen de la forma en la que son hoy, ¿no? Porque al final creo que, y en general, y esa es como una opinión mía, el hacer arte es meterle creatividad. Y el hecho de que tú le eches creatividad a algo es como abrirte al universo. O sea, encuentras la posibilidades de posibilidades para resolver muchas cosas. Entonces creo que en ese sentido, digo, a mí me gusta mucho esta parte de poner el cine como ejemplo, porque creo que es lo más notorio, como más fácil de entender o de masticar. ¿Cómo ves tú esta parte de la creatividad, o sea, dentro del cine como tal? O sea, ¿cómo crees que, por ejemplo, hoy cierto tipo de tecnologías, que hablamos también de tecnologías, ayudan o no ayudan? O sea, ya nos dijiste ahorita que ya no te queman ni te das golpes de pecho, pero ¿cuál es, por ejemplo, como tu vista o como tu opinión como acerca de todo este tipo de cosas? Es que sí hay un pensamiento lógico que hablan de las bondades del cine, porque hablan de que es la conjunción de muchas artes, ¿no? El cine se parece mucho a la arquitectura porque antes de grabar, antes de darle rec para tu propio bien, hay que hacer muchísimos planos, ¿no? Como en la arquitectura haces tus planos primero arquitectónicos, luego los estructurales y luego las instalaciones y luego pues hasta los planos para los permisos y ese tipo de cosas. Y en el cine es exactamente igual, tienes primero un guión, luego un guión técnico, luego haces desgloses y luego haces una planeación y esa parte está súper chida. La música, aunque no ha evolucionado en la música académica, porque el clarinete sigue siendo el mismo clarinete, sí. Pues aunque sí han mejorado, por ejemplo, las boquillas ya no las hacen de madera, sino de una fibra sintética que funciona mejor. Hace poquito acabo de escuchar un concierto sinfónico para orquesta y botes de PET. Y está de no mames, buenísimo. Sí. Y también acabo de ver un performancero que hace danza contemporánea en escaleras eléctricas. Y lo que avanza la banda es lo que él gira sobre el cuerpo y hace unas cosas preciosas. Y el adaptarse con las vanguardias y con el contexto contemporáneo, en cada arte singular es una virtud. El cine pues tiene la ventaja de que sí puede juntar a muchas de estas
y puede grabar al bailarín con la escalera eléctrica, una arquitectura preciosa, con una música bien chida, y el que está bailando es un actor famoso que es un gran dramaturgo. Entonces conjuntas muchas cosas. Con un muy buen guionista. Con un muy buen guionista, y tienes ahí atrás una pintura ahí muy chida de alguien también local, muy famoso. Sí, y eso, el cine tiene esa chance de como de conjuntar a todo. Y la creatividad pues no tiene límites, ¿no? Yo vivo incluso sobreestimulado, casi siempre estoy como resolviéndole problemas a todo el mundo, ¿no? Porque me cuentan, digo, mira, se puede hacer esto, esto y esto. Ajá. También tengo pensamiento disruptivo, y eso me lo dio el hacer cine en Latinoamérica en tiempos de crisis, ¿no? O sea, me hizo todo terreno. Yo creo que la creatividad del latinoamericano, específicamente del mexicano, no hay comparación. No hay comparación. O sea, incluso con las limitantes, cada país también tiene sus virtudes. La primera vez que viajé fuera de México a hacer cine fue a Cuba. Y llegamos y muy bien, ahorita lo descargo. Me dijeron, no, es que aquí no hay internet tan fácil, no sé qué. Yo decía, no puedo descargar nada, ¿no? Y así de, se me acabó la mitad de mi disponibilidad en la nube, ¿no? Sí. Y te vuelves más creativo. Y esa raspadura de tener las rodillas lastimadas porque tienes que hincarte a rasparle, pues ya después te hace mucho más adaptable al cambio, ¿no? Sí, claro. Y hay muchas veces que películas enteras no salen a la luz porque no son capaces de adaptarse a las cosas, ¿no? Entonces hay veces que dices, yo quiero este actor y esta actriz, quiero esta locación y quiero grabar en esta temporalidad. Y dices, ok, tienes todo esto excepto la actriz porque ella no puede en esa temporalidad. Si movemos la temporalidad para que ella pueda, él también puede, pero ya no es la misma locación. Entonces, no, yo quiero la locación y ella, puedo cambiar el actor. Tienes que hacer un balance. Si no eres capaz de ser resiliente, estás frito. Muchas veces te quedas sin eso. Por ejemplo, pues desde el 2011 hacemos 2011 hacemos el Lab Kino, que es el laboratorio de creación de cine, ¿no? Con cine colectivo. Y ahí te enseñas a ser resiliente. Si no, no tienes peli. Y una vez hicimos el Lab Kino en Chile y venía un compa chileno de estudiar su maestría en cine en Alemania, y era pues así como del... Super pro, ¿no? Y de la bandita así como de, no, este güey va a ser el chido. Sí. Todo el mundo le quiso ayudar en su corto, y en lugar de hacerlo en un día como todos los demás, pidió 2 y dijimos, bueno, está bien, no bronca, y ni en 2 días acabó. Y nunca lo entregó, no pudo acabarlo, le faltaron cosas, le faltó visión, porque se casó con muchas ideas, y el ser aprensivo en el cine te estás frito, sí, claro, si no tienes esa capacidad de adaptarte. Y muchas veces estamos así como que, por ejemplo, ahora que hicimos la película España-México, que se va a llamar Mar Rojo, y tuvimos una junta entre el consejo, que éramos los que estábamos ahí apoyando de manera directriz en la peli, que era el productor y el director en España, y éramos 3 productores acá en México. Y yo les decía, si vamos a hacer la peli, este es el plan, este es plan A, este es plan B, vamos a tener plan C, pero aparte en el aire vamos a tener que componer. Y si no nos podemos no, es que quiero por fuerza esta guitarra en este tono, en esta vista, con el sol aquí. Ajá. Te la cambio, o sea, si no hay el Juárez, te la cambio por la Presa de la Olla. No es nada que ver, no, pero es un lugar bonito, ¿no? O sea, y la iluminación a lo mejor va por ahí. Y el permiso lo consigo, ¿no? O sea, y es esa resiliencia. Claro. Teníamos una escena que en el guión original el director decía, pues en un lugar donde hubiera mucha agua, unas cascadas. Y pues aunque ha habido lluvias recientemente, estábamos en San Luis Potosí, y la opción A era subir hacia la Huasteca, que eran 3 horas. Ya estábamos en San Luis, grabando ahí, y había que subir a la Huasteca 3 horas, y eso nos implicaba 6 horas de regreso a León. Y dijimos, encontramos ya por Maps un lugar con un muellecito, un laguito bonito en San Felipe, Torres Mochas, y ahí mero. Y el director sí venía en ese mood también. Obviamente llegamos y el lugar era precioso porque ha llovido un chingo en esta temporada. Sí. Y afortunadamente. Sí. Pero también, si el director no viene con esa posibilidad y se mata con su plano, que lo quiere a huevo, no hay peli, ¿no? Sí. Entonces la creatividad tienes que ser capaz de resolver todo, y también de no casarte con nada, ¿no? Porque si te casas con una idea, el ideal hasta en las relaciones te come. El idealismo en cualquier lado. Idealizar es una cosa muy malo. Sí, concuerdo totalmente. Chris, mira, la neta es que nosotros nos podemos quedar aquí 4 días, o sea, toda una jornada de ciclo de cine donde tú me digas, platicando, pero ahorita ya, o sea, necesitamos terminar la entrevista del día de hoy. Ojalá en otra ocasión pudieras claro que sí, más tiempo y nos aventamos más chisme. Y lo último que me gustaría pedirte para las personas que nos están viendo, que nos van a ver o que nos vieron, es
algún tipo de sugerencia, comentario, algún tipo de consejo que te gustaría darle a lo mejor a las personas que se quieran dedicar al cine o a las personas en general que estén viendo el podcast, algo que quieras, pues, mira, a lo mejor esto te podría ayudar, esto no. Pues mira, como cineasta, la idea es que también todo el mundo puede y tiene el derecho de hacer o vivir o ver el cine que quiera. Si es con fines culturales, que consiga la película como la consiga, pues estoy muy de acuerdo. Ya lucrar con eso y hacer piratería no estoy tan a favor. El que alguien quiera hacer cine y me diga, es que soy abogado, pues Reigadas, que es uno de los más famosos de México, es abogado. O si me dice que es zapatero, pues también, o sea, yo vengo de una familia donde todos eran industriales. Y en la primera vez que hice una película, hice un cortometraje sobre el calzado en León. ¿Por qué? Porque era mi contexto, ¿no? Y mi papá hacía pintura, pero pues terminaba esa pintura en las pieles de los zapatos. Mi hermano era curtidor y pues terminaban los zapatos. Mis hermanas, las dos, trabajaban en fábricas de calzado y mi mamá hacía ropa industrial, pero que terminaba de uniformes en las fábricas, ¿no? Entonces todos estaban relacionados con el calzado, excepto yo que andaba de artista. Y lo primero que me aventé, mi primer corto se llamó ¿De quién es el Papo? Y era un homenaje a mi familia y a mi ciudad y a mi contexto. Y en la peli sale pues, pura gente también de aquí de la ciudad, ¿no? Y me han achacado alguna vez, me dijeron, es que me caes gordo porque tú haces cineasta a cualquier baboso. Y yo, pues sí, el primer ejemplo soy yo, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. O sea, claro, ¿no? Pero la neta es que el consejo que le puedo dar a todo el mundo es que no se detenga más bien en pensar de que si merecen, si pueden, si les va a salir bien, aunque les salga como les salga, que nunca se detengan porque vayan a opinar mal o bien de tu obra. El que opine te tiene que tener sin cuidado. Aquí eso de que la crítica te va a arruinar tu carrera, la neta es que no. Y que nunca se queden con las ganas de experimentar en la música, en el teatro. Si tienen 50, 60, 70 años y por primera vez quieren pararse en un taller de actuación, háganlo. Si a los 30, 20 quieren actuar o tocar. Yo he topado toda mi vida con eso y he tenido que luchar porque pues soy humilde, soy de las arboledas, ¿no? Llegué a la escuela de música en Guanajuato y lo primero que me dijo una maestra fue así como de, es que ya llegaste muy tarde porque aquí llegan desde los 8 o 10 años. Y yo, sí señora, yo estaba estudiando la secundaria y la prepa y trabajando. Estaba en el kinder, señor. Y estaba trabajando y yo no era un niño rico de Guanajuato para que me pagaran clases particulares y yo ya llegar con piano desde chiquito, ¿no? Claro. Apenas acabé la prepa y apenas quiero estudiar y es mi derecho entrar a la universidad, ¿no? Y muchas veces donde me he parado me han dicho así como de, ¿con qué derecho? ¿Y tú por qué? ¿Quién eres? ¿Y dónde estudiaste? No tienen que estudiar nada para seguir una pasión. Es muy recomendable después o durante estudiar, formalizar, prepararte, pero que nadie detenga el sueño de nadie, que nadie se atreva a detener el sueño de nadie, porque el arte es como la mayor expresión de la libertad. Y nuestra alma, nuestro espíritu se manifiesta a través del arte. Entonces, para no convertirnos en robots, para no hacer una sociedad nefasta, llena de violencia y que solo aplauda la apología de la violencia, tenemos que construir gente más sensible y el arte es el camino. Entonces, todos tienen el derecho y hasta un poco la obligación de buscar su camino en el arte y que nada ni nadie los detenga. Pues ya con eso, ya con eso. Sí, pum. Pues Chris, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos, por todo lo que nos dices. La verdad es que nos llevamos mucho aprendizaje, mucho cine para tener que ver por horas, días, semanas. Y pues agradecerte de haber estado aquí, Chris. No, pues de verdad estoy muy contento, la oportunidad está súper chida, el espacio está súper lindo también y estos proyectos son los que merecemos apoyar, no apoyar a la... Bueno, no voy a decir. Estos hay que apoyar. No, es que también por criticar a los otros como que me siento superior, la neta es que no. Pero no. Estos a lo que hay que reforzar son proyectos como el tuyo, la neta estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Chris. Pues miren, les recordamos las páginas oficiales de Somos Artes, el podcast. Nos encuentran en YouTube y en Spotify. Pueden encontrar la entrevista completa si nos quieren ver o nos quieren escuchar. Y acuérdense que en las páginas de Facebook, en las páginas de Instagram, TikTok, ahí subimos lapsos pequeños para que igual les vaya sembrando un poquito la curiosidad y pues déjame echar el capítulo completo. Y pues tus redes sociales, Chris, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir?
Pues en mis redes sociales estoy como Chris Vilches Lizardi y pues siempre estoy como posteando cosas también con Cine Colectivo, con el Kino MX y ahí estoy como a sus órdenes a cualquier cosa. Igual ya saben que las redes sociales de la persona invitada se las ponemos en la descripción para que ahí también se puedan echar un chapuzón para que vean todo lo que hacen. Y pues les agradecemos por estar aquí en este capítulo de Somos Artes. Nos vemos en la próxima.